clásica, período comprendido entre 1600 y 2000. El período barroco, 1600-1750. El período barroco ocupó una época importante en la historia de la humanidad. Galileo, Kepler y Newton estaban descubriendo nuevas formas de explicar el universo. En la música, las artes, la arquitectura y la moda, la decoración y ornamentación sofisticada se convirtieron en norma. Durante el período barroco, los compositores eran empleados principalmente por las autoridades eclesiásticas y los miembros de la nobleza. A esto se le llamó el sistema de patronatos. Y como el patrón le pagaba al compositor por cada trabajo y decidía qué tipo de música debía componer, esto limitó seriamente la creatividad y libertad del artista. La música instrumental llegó a ser tan importante como la música vocal individual o coral. En el período barroco floreció la música para violín, órgano, arpa, flauta, oboe, trombón y trompetas. No se usaban todavía los instrumentos de percusión. Los más importantes compositores de esta época fueron Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti y George Frederick Handel. Pasemos ahora al período clásico, comprendido entre los años 1750 y 1820. Los años del período clásico se vivieron en una época de grandes cambios en el mundo. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas cambiaron la faz de Europa. Durante este período se logró que el público en general tuviera más acceso a la cultura y participara en las actividades artísticas. En el mundo de la música, el sistema de patronatos empezó a desaparecer y fue reemplazado por los primeros conciertos públicos donde la gente tenía que pagar por asistir al evento. En lugar de los rápidos cambios de estilo y adornos del período barroco, la música del período clásico se caracterizó por ser simple, balanceada y no muy emocional. Conocida como música absoluta, las obras clásicas eran escritas no para bailar ni para celebraciones especiales, sino por el placer de disfrutar la belleza de la música. Las obras musicales se presentaban en salones especiales para conciertos o recitales. Tres nuevas formas instrumentales fueron desarrolladas: el concierto, la sinfonía y la sonata. Las sinfonías constaban de 3 movimientos. El primero era rápido, el segundo era lento y el tercero terminaba también a un ritmo rápido. Algunas sinfonías añadían un movimiento tipo bailable o danza antes del último movimiento. Viena era el centro musical de Europa y la mayoría de los grandes compositores vivían buena parte de su tiempo en esa ciudad. A este periodo clásico pertenecen Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Pasemos ahora al período romántico, entre 1820 y 1920. La música vivió grandes cambios durante la época romántica. Los compositores expandieron las formas musicales existentes y desarrollaron nuevas formas para expresar su propia personalidad. Se eliminaron las restricciones en cuanto a la duración de la obra, el número de movimientos, el número de instrumentos o voces usadas, etc. Se vivió un ambiente de libertad creativa en el que florecieron una gran cantidad y variedad de obras, tanto instrumentales como vocales. Fue en este periodo cuando se introdujeron la mayoría de los instrumentos de la orquesta tal y como los conocemos en la actualidad.
la invención y el uso extendido de las válvulas en los instrumentos de bronce y los nuevos sistemas de teclado en los instrumentos de aire y madera los hicieron más fáciles de tocar, animando a los compositores a componer más música para ellos. La Sinfonía Romántica se convirtió en una versión expandida de la Sinfonía Clásica. Su duración es mucho mayor y añade muchos más instrumentos a la orquesta y se compone de más de 4 movimientos. Aparecieron también en este periodo obras miniatura, tales como el nocturno, el impromptu, el estudio y la balada, los cuales se hicieron muy populares por ser de corta duración y fáciles de escuchar y recordar. Los compositores románticos también lograron reunir la poesía con la música. Las óperas se dedicaron a exponer dramas humanos, más que mitológicos, simbólicos o platónicos. Apareció una nueva tendencia al nacionalismo que inspiró a los compositores a incorporar en su música canciones y estilos populares de sus países. Rusia, antiguamente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue el líder de este movimiento nacionalista con compositores de la talla de Tchaikovsky, Borodin y Rimsky-Korsakov. También Antonín Dvořák, compositor checoslovaco, se apoyó fuertemente en tonadas y danzas populares de su país para componer sus sinfonías y sus conciertos de cámara. Otros grandes compositores de esta época fueron Franz Schubert, Johann Strauss II, Richard Strauss, Franz Liszt, Sergei Rachmaninoff, Robert Schumann, Richard Wagner, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Héctor Berlioz y Bedřich Smetana. La música del periodo romántico fue la que tuvo mayor aceptación y difusión para el público en general, y cruzó las fronteras de todos los países para convertirse en música universal. Hoy en día, los valses de Strauss y Tchaikovsky, los nocturnos de Chopin, las óperas de Verdi, las danzas húngaras de Brahms, forman parte de la cultura de todos los pueblos. Pertenecen al periodo romántico Franz Schubert, Gioacchino Rossini, Héctor Berlioz, Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Franz Liszt, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Bedřich Smetana, Johann Strauss II, Johannes Brahms, Peter Ilyich Tchaikovsky, Edvard Grieg, Antonín Dvořák, Nikolai Rimsky-Korsakov, Giacomo Puccini, Richard Strauss y Sergei Rachmaninoff. Pasemos a la música moderna y contemporánea. Periodo comprendido entre 1920 y nuestros días, 2000. El impresionismo. La música impresionista es una rama derivada de la música romántica que no sigue patrones definidos, se expresa la melodía en forma dispersa. En otros casos, se repiten las melodías, pero se cambia la intensidad del sonido y cambia también drásticamente el número de instrumentos que participan en la orquesta. Los compositores más famosos de este estilo de música fueron Claude Debussy y Maurice Ravel. Neoclasicismo. El estilo neoclásico es una música similar al que se componía en el periodo clásico. Usa sonidos e instrumentos más modernos, pero sigue los ideales y formatos del periodo clásico original. El más famoso compositor de este estilo es Igor Stravinsky. Pasemos ahora a la música atonal. Es un nuevo estilo de música desarrollado por el compositor Arnold Schoenberg, que usa una escala de 12 notas cromáticas. Su ritmo es irregular e impredecible. Se han desarrollado más tipos y estilos, y se ha escrito más música en el siglo XX que durante todos los siglos anteriores. El único límite del compositor ha sido su imaginación. Los compositores más famosos y representativos de la música impresionista
y también de la contemporánea son Claude Debussy, Maurice Ravel, Bela Bartók, Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev, George Gershwin y Dmitri Shostakovich. Fin.